Es Daniel Meca, es el creador del Borgespalooza. ¿Qué? ¿Cómo? Y claro, un festival, porque Borges es un festival en sí, ¿no, Daniel? ¿Cómo estás? Karin Cohen te saluda. ¿Qué tal, Karin? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el equipo que está ahí en la mesa y a todos los y las oyentes que están del otro lado. Daniel, ¿cuántos años tenés? Tengo 37 años. Bien. Parezco más joven sí, tal cual. de lo que soy. Pero igual empezaste con esto hace bastante tiempo, ¿no? Hace bastante. Sí, ¿Qué sería...? ¿Qué sería esto? Lo que yo digo esto, el Borges y lo cotidiano. Contame bien qué es lo que haces. Bueno, hay una... en el imaginario popular hay varias versiones de Borges. En esas versiones de Borges, primero que está que es un escritor inaccesible, un escritor difícil, un escritor que si uno no tiene una biblioteca encima no puede leerlo, y es el primer imaginario que tratamos de desmontar. Borges no es un escritor para eruditos, Borges no es un escritor para la élite intelectual. ¿Hay cuentos difíciles de Borges? Sí. ¿Hay cuentos sencillos de Borges? Sí. Ambos conviven, pero Borges no escribe para el público erudito. La erudición en Borges está puesta en función de otro programa de literatura, que es la idea. Vayamos a un caso muy sencillo, un texto que Borges escribe en 1939, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Sí. ¿Qué es lo que sucede en Pierre Menard? Hay que ponernos también en la cabeza del lector que abría la revista Sur, revista fundada por Victorio Campo en 1939, y encontraba este texto que había muerto Pierre Menard, que era un escritor francés, y que le habían hecho algunas necrológicas, Ahora bien, el narrador dice, se está haciendo una injusticia con Pierre Menard, porque no se está diciendo cuál es su obra más importante. ¿Cuál era su obra más importante? Era el Quijote. Ustedes dirán, bueno, pero es una reescritura del Quijote que hacía Pierre Menard. No, era el Quijote palabra por palabra, es decir, donde Cervantes escribe en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Pierre Menard escribe en un lugar de la Mancha donde no quiero acordarme. Ahora bien, todo el texto es una construcción para decir, primero, que no es plagio. Sí. Segundo, que el contexto modifica el texto. Y en tercer lugar, que es lo más enriquecedor, que el texto de Pierre Menard es mucho más enriquecedor que el texto de Cervantes. Es decir, hay un juego extraordinario de eso. Ahora bien, para el lector de 1939, la pregunta era, ¿esto es un cuento? ¿Esto es una reseña? ¿Pierre Menard existe? ¿Pierre Menard no existe? Está lleno de humor ese texto. Entonces, acá nos vamos al segundo punto, ya para no extenderme, y es que en Borges prevalece el humor y prevalece algo que en general, por el imaginario que está de que no voy a poder acceder a Borges, se pierde. Es gozar con su literatura. Daniel, es disfrutarla. Disfrutarlo, está muy bien. Es muy interesante todo lo que rodea a Borges cuando se trata de hablar de él popularmente. Vos en este Borgespalooza, además de aclarar ciertos puntos como el que haces, uno puede entender que el Borges es el del laberinto, es el de los espejos, es el del reloj, el fantástico, es el de Funes el memorioso, el hombre que no podía olvidar ni una sola palabra, es imaginarse mundos imposibles, y escritos que con los que saben, lógicamente lo dicen con enorme exquisitez. Daniel, cuando vos haces recorridos en Buenos Aires, ¿qué es el Borgespalooza? Para tratar de entender hacia dónde vas, para tratar de comprender a Borges. El Borgespalooza es un festival que ya tuvo 4 ediciones. La última edición que tuvimos la oportunidad de hacerla presencial en el Centro Cultural San Martín. Las anteriores fueron virtuales porque coincidieron con los años de la pandemia, pero la metodología fue igual, es invitar a diferentes escritores, escritoras, artistas, gente que tiene ideas en torno a Borges, para pensar los distintos Borges, porque no hay un solo, vos bien lo decías, no hay un solo Borges. Borges siempre está en el lugar donde no lo vas a buscar. De repente lo vas a buscar en el laberinto del jardín de senderos que se bifurcan y te aparece el hombre de la esquina rosada con un cuchillero del norte que va a guapear a un matón del sur, y de repente lo vas a buscar, el hombre de la esquina rosada, y te salió con un cuento como El Otro, que Borges se encuentra a sí mismo en 2 tiempos y en 2 espacios a la vez. Es decir, Borges es un personaje cuántico, ¿no? Es una probabilidad. Claro, uno habla de lo cuántico, de la posibilidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo, de los multiversos. ¿Vos creés que él es un adelantado en ese sentido, de interpretar nuestra realidad de esta manera?
Definitivamente. Bueno, en el Jardín de Senderos que se bifurcan, que él trabaja con los universos paralelos, él se adelanta 16 años a la teoría de los muchos mundos. Mirá. Es una teoría todavía controversial dentro de la ciencia, porque no hubo alguien de un universo paralelo que vino a decirnos: hola, ¿qué tal? Del otro lado. Claro. ¿Qué tal? Soy Daniel, pero del otro lado. Sí, pero la física cuántica lo está probando. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, tenemos, es una cosa muy nerd la que voy a decir, pero bueno, tenemos la radiación Hawking, que Hawking toma la idea de la cuántica para decir que lo que pensábamos que los agujeros negros, Stephen Hawking dice, los agujeros negros no son tan negros, ojo, porque hay de la luz, por ejemplo, una partícula entra y una sale por el tema cuántico. Algo sale. Por lo tanto, eso que sale genera una radiación. Entonces, sí, todo esto nos lleva a una reflexión general, que Borges se apropia de todos los géneros, es voraz. Claro. Por eso de repente vamos a una librería, vayan a cualquier librería, van a encontrar Borges y la física cuántica, Borges y la matemática, Borges y la psicología. Borges mismo se decía, en un momento va a ser Borges y la botánica, y probablemente encontremos algún elemento de esas características, porque es lo que explica por qué es el gran autor sin novela, por qué es el gran autor clásico sin novela. Ahora, Daniel, se puede explicar desde ese punto después lo contás por qué. Sí. Daniel, Juanpi Francia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanpi? Bien, un gusto. Sabés que recién cuando mencionabas y enumerabas todas esas puertas que se pueden abrir a través de la obra de Borges, decías Borges y la botánica, Borges y la psicología, Borges y a mí se me ocurre Borges y el fútbol, y sabés que en definitiva es cierto, yo coincido con esto que vos remarcás, no considero que la obra de Borges sea inaccesible, ni mucho menos específicamente compleja, sí es bellísima, pero existe esa idea de que Borges representa de algún modo cierto tipo de complejidad que hace que mucha gente tal vez no quiera acercarse a lo que él hizo y a lo que él regaló. Pero yo te quiero preguntar a vos, ¿cuánto crees que tiene que ver la posición de Borges con aquello considerado popular para que él sea muchas veces interpretado como alejado de lo popular? ¿A qué voy? Frase muy conocida que se le atribuye a él respecto del fútbol. El fútbol es popular porque la estupidez es popular, dijo Borges. 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Y te pregunto a vos... que si eso no lo aleja. Claro, ¿cuánto lo aleja eso? ¿Cuánto lo alejaba de lo popular? ¿O cuánto había quizá de búsqueda de provocación o de desafío por parte de Borges? Sí, entiendo perfectamente. Y es un debate extraordinario. Yo creo que Borges es un personaje... popular, pero voy a explicar rápidamente los términos en eso. En primer lugar, Borges tenía una gran diferencia con los Ocampo, con los Casares que tenían campos y demás. Borges tenía que ganarse el pan, como cualquier escritor y escritora en este país y en general en los distintos países. ¿Qué quiero decir con esto? Escribía prólogos, publicaba sus libros de poesía, vendía muy poco, hasta los años 60 Borges no le dan pelota, perdón por la expresión, pero no vendía muy poco, tenía que ir a dar charlas a pueblitos, no sé, a Peguajó y demás, lo iban a ver 12 personas. Trabajó desde 1937 a 1945 en la Biblioteca Municipal Miguel Cané en Boedo. No era director, era segundo auxiliar de la Biblioteca Municipal. ¿Por qué? Porque tenía que ganar plata. No, tan sencillo como eso. Ahora bien, siguiendo con esta línea del escritor popular en ese sentido, él dirige entre 1933 y 34 el suplemento de cultura del diario Crítica. Es decir, el diario, como si dijéramos el diario popular de hoy, el Popul de hoy, el diario Crónica. Sí, claro. Imagínense eso, era Borges dirigiendo el suplemento de cultura del diario más popular del país. No había diario más popular del país, ¿no? Entonces, la idea de llevar a Borges, de ubicarlo, como decíamos al principio, dentro de la élite intelectual, etcétera, de casi fuera digamos, desclasado, por usar una palabra técnica, es, digamos, que yo siempre la pongo en discusión. Por supuesto tenía esas frases sobre el fútbol y demás. Y que probablemente sea la expresión más impopular que se pueda conseguir, porque es aborrecer aquello que probablemente es una de las manifestaciones más populares que existen, ¿no? El alma de la sociedad en cuanto a lo popular. Y quizá eso lo terminó de ubicar, no digo puntualmente este ejemplo del fútbol, así se pueden encontrar muchas otras expresiones por parte de Borges, pero digo, quizá había una búsqueda de su parte,
o de ubicarse en cierto terreno de snobismo o de ser desafiante con aquello que él consideraba popular para tal vez resignificar lo que es popular o lo que debiera serlo. Definitivamente. En primer lugar, Borges era un personaje provocador. Yo siempre digo que Borges hubiese sido un gran tuitero, ¿no? Y probablemente lo hubieran bajado la cuenta varias veces. Mira. Eso se ve muy bien en el libro, en los diarios de Bioy, ¿no? Que tienen 1600 páginas, donde es una extraordinaria obra de la maldad. Cuando se juntaban Bioy y Borges, no había nadie que quedara en pie. Entonces, en primer lugar, era un personaje muy provocador, sobre todo ante la prensa. Él era un personaje que manejaba la prensa y las entrevistas de una manera extraordinaria. No es que la prensa lo iba a entrevistar y Borges hablaba de Dostoyevsky o de Kafka o de la teoría de los muchos mundos. Él opinaba sobre Vilas, opinaba sobre el Mundial 78, de cualquier cosa lo opinaban. El casamiento de Borges, no digo el de la señora Kodama, sino el primer casamiento con Elsa Gete de Millán, que fue en el 67, 68, lo iba a cubrir, digamos, era farándula Borges, ¿no? A veces se pierde de vista, era un personaje realmente popular, ¿no? En el sentido más en el sentido más contemporáneo en el que lo entendemos. Entonces, en Borges convive lo popular y convive además toda esta parte de la literatura, o de la gran literatura, Dani, de la literatura clásica. Por último, te quiero preguntar por dónde empezar a leer Borges, aquel que no lo sabe, que no conoce, y algún cuento que vos quieras sugerir, y si sirven también los libros que lo explican, y si es así, ¿cuál de ellos sería bueno? Primero el cuento que por dónde empezamos. Bien. En primer lugar, simplemente como aporte a la última idea, para explicar la idea popular, hay una película en 1970 que se llama Performance, que protagoniza Mick Jagger. Y de repente tenemos Mick Jagger, sexo, drogas, rock and roll y Borges. Es decir, aparece Mick Jagger leyendo a Borges. ¿En serio? Mirá. Performance se llama. Invitamos a todos los oyentes a que pongan Performance en YouTube, se puede ver gratuitamente y van a encontrar a Mick Jagger leyendo a Borges. No quiero spoilear el final, pero el final tiene que ver con Borges. Es decir, ¿cómo es posible que Borges entre en el swing en London y en las orgías londinenses? Bueno, explícamela, qué genial. Eso es Borges, ¿no? Entonces, de repente, yo cuando doy clase de Borges, el Jardín de Senderos que se bifurcan lo trabajo con Rick and Morty, que es una serie, quizás la vieron, es una serie contemporánea, que trabaja la idea de los multiversos. Mira. Y eso, precisamente, ya yendo a tu pregunta, genera una ruptura de otro imaginario, que es que la juventud o los centennials no tienen nada que ver con la obra de Borges. Y no hay ninguna distancia entre un adolescente y la literatura de Borges. Esta idea de que Borges es una escritora en blanco y negro y demás, es una idea que hay que combatir. Realmente lo digo en el sentido casi militante. Dani, sos un apasionado y no parás, y me encanta, porque si hay algo que enriquece el diálogo, es alguien apasionado porque te contagia las ganas. Bueno, decime ya qué libro. Por eso mismo te pregunto. No, corazón, por el tiempo que se me pasa, si no te juro que seguiría, porque es muy lindo todo lo que contás. Este es un hallazgo absoluto. Marian, buscame White Horses de Jagger, que me encanta, de los Stones, que me gusta esa canción, pero solo para ilustrar. Decime cuál es el cuento, dale. Sí, muchas de estas historias yo las subo ahí en mi cuenta de Instagram, que es @Daniel Meca. Perfecto. Para los que ya leyeron algo de Borges, definitivamente Ficciones y El Aleph, que son que es el álbum blanco de Borges. Si hablamos como de los Beatles, el álbum blanco de Borges es Ficciones y El Aleph. Ahora, Ficciones y El Aleph. Cuento específico de Borges puede ser El Sur. El Sur es un buen cuento para entrar en Borges. El Otro es un buen cuento para entrar en Borges. Hombre de la Esquina Rosada es un buen cuento para entrar en Borges. Emma Jones es un gran cuento para entrar en Borges. Son cuentos que, digamos, lo bifurqué. El Aleph también es como el hit, es el hitazo de Borges. Es un gran cuento para entrar en Borges. Bien. Uno puede entrar en Borges por cuentos. Ahora, cuando hablamos de libros, ponemos Ficciones y El Aleph, que vamos a poner un término irónico peronista, es la década ganada de Borges, ¿no? Lo que hace en los años 40 con esos dos libros, Borges no lo vuelve a hacer, y por lo cual se lo sigue estudiando. Gracias, Daniel Meca, @Daniel Meca con C, este apasionado del mundo borgiano, que te ayuda a entender algunas palabras que quedaron en la memoria de argentinos y de gente en el mundo que se mete en ese mundo especial y único que Jorge
Jorge Luis Borges supo escribir. A propósito de todo lo que está pasando con Kodama y demás, que ni me metí en ese asunto porque es otra historia, prefiero hablar del escritor. Gracias, Daniel. Gracias, Karin, gracias por el espacio y por la buena onda, y bueno, como siempre digo, vamos a seguir borgeándola.